Hola ITPros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas veces pasamos años administrando una solución, creemos que la conocemos de pie a cabeza porque tenemos muchos años de experiencia administrando esta solución o este producto o este servicio, pero a veces hay muchos conceptos que se nos pasan y no conocemos para qué sirve algo o cuál es el concepto de esa, digamos, opción o herramienta que tenemos dentro de esa solución. En las clases de mis cursos he visto que me preguntan mucho por la zona DNS, una zona DNS que tenemos en nuestros controladores de dominio, para qué sirve, por qué tenemos esa zona DNS allí. Y estoy hablando de la zona MSDCS, que es una zona que se crea de forma integrada en nuestro Active Directory cuando promovemos un servidor a controlador de dominio, y también tenemos allí una instalación de nuestro servidor DNS. Entonces vamos a ver un poquito más a detalle, ya que en los cursos me preguntan mucho por esta zona DNS y digo, de pronto también hay muchos que no sabrán para qué sirve esta zona DNS o por qué se crea allí automáticamente sin preguntarnos, sin decirnos nada, y cuáles son los conceptos ya directamente de esta zona DNS para poder aplicarlos a nuestro entorno de dominio. Si nosotros nos vamos aquí a nuestro servidor controlador de dominio y nos vamos a administrar nuestro DNS server, vamos a poder ver que aquí tenemos si desglosamos, tenemos una zona de búsqueda directa y tenemos esta zona que comienza con guión bajo MSDCS y el nombre del dominio que tengamos nosotros establecido. En mi caso tengo ad.jgaitpro.com. Entonces, ¿esta zona a qué se refiere? ¿Qué hace esta zona dentro de nuestro dominio? En este caso, esta zona se refiere a la Microsoft Domain Controller Services, por eso es MDCS. Y esta zona lo que hace es que es una zona crítica que se crea automáticamente cuando nosotros configuramos nuestro Active Directory y el servicio de DNS en un entorno de Windows Server. Si nosotros desglosamos por aquí lo que contiene esta zona DNS, vemos que tiene una serie de carpetas, una serie de contenedores, y también va a tener una serie de registros DNS como CNAME, como SRB, NS o SOA, que son registros que se crean automáticamente al nosotros tener allí o al momento de crear lo que es nuestro directorio. ¿Cuál es el propósito entonces o cuál es la función de esta zona MSDCS? Esta zona nos sirve para poder facilitar lo que es la localización de controladores de dominio, o comúnmente llamado Domain Controllers o DCs. Déjame por allí en los comentarios cómo le dices tú, Domain Controller, controlador de dominio, DCs. Y lo que hace es que facilitar esa localización en cuanto a los otros servicios clave de Active Directory dentro de nuestra infraestructura de red. Contiene también los registros DNS especiales que permiten que los clientes y otros servicios encuentren recursos dentro de nuestro Active Directory de una manera muy eficiente. Como les comentaba, dentro de estos registros tenemos registros como los de tipo CNAME, que son asociados con los controladores de dominio y se utilizan para el proceso de replicación de Active Directory. Si nosotros tenemos algún día problemas de replicación de Active Directory, hay que revisar de que este registro CNAME no le haya pasado nada, no se haya eliminado, no lo hayan modificado, ya que estos son los responsables de todo el tema de la replicación de nuestro Active Directory. Tenemos otros dominios como también los SRV, que también los vamos a poder encontrar aquí. Tenemos, por ejemplo, también estos dominios o subdominios que se pueden crear aquí dentro de nuestra zona. Si yo ingreso aquí a esta parte, vemos que vamos a tener una serie de contenedores, y dentro de estos contenedores vamos a poder identificar cuáles son los controladores de dominio que están en un sitio establecido. Si nosotros tenemos diferentes sitios dentro de nuestra infraestructura, vamos a poder ver aquí cuáles son los controladores de dominio que están en cada uno de esos sitios, y vamos a poder tenerlos o identificarlos de una forma muy sencilla. Dentro de esos registros vamos a tener los registros de nombre Eldad y Kerberos, que obviamente ya saben que son importantes para nuestra autenticación dentro del dominio, y vamos a tener estos registros de tipo SRV, que estos son registros que permiten que los clientes localicen los servicios específicos, como por ejemplo los controladores de dominio globales o los servidores de catálogo global, los Global Catalog. Ejemplo de estos servicios son, por ejemplo, LDAP,
el tema de GC-TCP. También tenemos diferentes identificadores para los roles FSMO. Entonces vamos a poder ver en cada uno de estos dominios, vemos aquí los registros en TCP, vamos a ver en cada uno de los sitios cuáles son los controladores de dominio que nosotros tenemos allí. Vamos a poder identificar también en este contenedor de dominio, vamos a tener el identificador de nuestro controlador, de nuestro dominio, donde vamos a poder ingresar y ver cuál es el registro LDAT para lo que es nuestro dominio. Muy importante, esta marca de tiempo es muy importante porque esta marca de tiempo también nos puede indicar cuando tenemos problemas de replicación con controladores de dominio. También podemos ver cuando hay un desfase en esa replicación o en esa marca de tiempo entre controladores de dominio. Entonces también muy importante tener en cuenta esta marca de tiempo porque eso nos puede dar indicio de que tenemos problemas de replicación en nuestro dominio, donde podemos ver la fecha y la hora para esa marca de tiempo y poder conocer si los otros controladores de dominio están en esa misma marca de tiempo. Por otro lado, en este otro contenedor también nos va a indicar cuáles son los servidores que son catálogo global. Vamos a poder ver aquí los sitios, vamos a poder ver cuáles son los servidores que tenemos nosotros como catálogo global y vemos que me dice que el servidor actual, LAC-AD-2022, es el servidor que tenemos o que tengo en este laboratorio como catálogo global. Adicional, también nos va a decir, vemos que vamos desglosando cuáles son los PDC o los Primary Domain Controller que tenemos en todo nuestro bosque o en todo nuestro dominio. Entonces aquí también podemos identificar de una forma muy fácil cuáles son esos PDC o Primary Domain Controller que tenemos allí en nuestro dominio. Entonces esta zona MSDCS es una zona integrada de Active Directory que nos ayuda a identificar todos esos componentes que tienen que ver o que se relacionan con los controladores de dominio en nuestro dominio de Active Directory. En este tema de esta zona también nosotros tenemos la importancia de esta zona que viene siendo lo que les comentaba, el tema de la replicación. Estos registros de centro de zona son fundamentales para la replicación de nuestro Active Directory entre diferentes sitios o entre diferentes controladores de dominio. También el tema de la localización de los servicios. Los registros DNS aquí te permiten a los equipos y servidores de la red localizar cuáles son los controladores de dominio y otros servicios necesarios para la autenticación, la replicación y todo el acceso de los recursos. Entonces los equipos lo que hacen es buscar este contenedor de PDC para saber cuáles son esos controladores de dominio primario, cuáles son los sitios y en cada uno de esos sitios cuáles son los controladores de dominio que pueden consultar esos equipos clientes. En cuanto al tema de la administración de esta zona, puede ser almacenada en diferentes particiones de DNS dentro de nuestro Active Directory. Por ejemplo, podemos tener, puede estar almacenada en la partición del bosque, lo que significa que es accesible para todos los controladores de dominio dentro de nuestro bosque. También tenemos en resumen que obviamente entonces esta zona es vital para garantizar que los servicios de Active Directory funcionen correctamente, ya que facilita esa comunicación y sincronización entre los controladores de dominio y otros servicios en la red. Vemos que adicional a la zona que nosotros tenemos ya la zona DNS normal y corriente que se crea, y dentro de esta zona también hay un contenedor que hace referencia o que tiene un enlace simbólico a la zona MSDCS para decirnos cuáles son los controladores de dominio que tenemos allí con un NS, con un name server, para decirnos cuáles son esos controladores de dominio que yo tengo en esa zona. También aplica para lo que es la parte del Forest DNS, donde puedo también identificar esos controladores de dominio que tengo yo allí ubicados en lo que es la zona ya común y corriente de nuestro DNS server, que por general tiene el mismo nombre que nosotros le colocamos a nuestro dominio de Active Directory. Entonces déjeme por allí en los comentarios si eres de los que llevaba muchos años administrando, no sé, un DNS, un Active Directory, pero nunca se le había dado por saber qué hace esa zona en concreto, qué es lo que significa esa zona, por qué se crea esta zona, porque muchas veces el desconocimiento nos lleva a querer
eliminar esta zona DNS. El desconocimiento es la ignorancia es muy allí, digamos, ociosa, y nos quiere llevar a eliminar esta zona DNS que muchas veces me lo han preguntado, que esa zona porque está allí, que yo no la he creado, que si puedo eliminarla. Entonces allí tienen la respuesta. Esta es una zona DNS importantísima para para nuestro dominio, para nuestro Active Directory Domain Services en Windows Server, y no se debe tocar porque nos ayuda a todo el tema de la replicación, a todo el tema de la localización de nuestros controladores de dominio, y también nos ayuda en casos de replicación, de que tengamos problemas de replicación, poder identificar ese tema o ese problema de replicación que tengamos entre controladores de dominio en el mismo sitio o en diferentes sitios de Active Directory. Entonces, déjame por ahí en los comentarios si conocías o no esta funcionalidad de la zona MSDCS dentro de nuestro DNS de Active Directory. Ya sabes que si quieres ahondar mucho más sobre este tema de estas zonas DNS y mucho más sobre la administración en general del servicio, del rol de DNS en Windows Server, tienes mi curso de Active Directory o de Windows Server, donde vemos todo esto mucho más a detalle y tenemos configuraciones importantes para mejorar la seguridad de esta zona y muchas cositas más, que te dejo los enlaces allí en la descripción. Nos vemos, espero que te sea de mucha ayuda, y ya sabes, aquí en JGA IT Pro siempre te mantengo informado con todos esos temas de Windows Server, así que considera suscribirte y dejar tu buen me gusta. Nos vemos